FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, en diferentes emisoras y también a través del podcast semana tras semana. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden buscarnos y contactarnos a través de diferentes medios como es Facebook. Búsquenos ahí como Clasificación A. Pueden seguirnos en Twitter con la cuenta @ClasARadio y también tenemos un correo electrónico que es radio@clasificaciona.com. Hoy continuamos nuevamente con la serie de los 10 mandamientos con nuestro amadísimo hermano José Olivares. Bienvenido, José. Hola, Natán. Qué hermoso privilegio continuar esta serie que ha sido de tanta edificación, no Así solamente es. para nosotros que tenemos el privilegio de estudiarla y compartirla, sino también para la amada audiencia que ha estado día a día pendiente de estos programas que son de bendición Así es. para nuestras vidas, mi amado hermano. Gracias, José. Y creo que hemos estado aprendiendo mucho acerca de algo que a lo mejor pensábamos que entendíamos, ¿no? Porque mucha gente conoce los 10 mandamientos, pero pocas veces nos detenemos a pensar en todas las implicaciones de cada uno de los mandamientos. Y creo que esa ha sido una de las grandes ventajas y bendiciones de lo que hemos estado haciendo en estos programas. Así es, mi amado hermano. Pues hoy, ¿cuál toca? ¿Qué mandamiento sigue, José? Bueno, hoy vamos en la lista de los 10 al número 6. No matarás. No matarás. A ver, ¿qué podemos aprender acerca de este mandamiento? Bueno, el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice así de corto: no matarás. Y es que si recordamos un poco, el pueblo de Dios estaba estancado. Sí. El aliado más fuerte de ellos era Dios, pero lo estaban pasando por alto, lo habían abandonado. Y el pueblo de Dios fue rescatado por su mano poderosa. Él los expulsó, los trajo fuera de la esclavitud y los condujo hacia el desierto. Y aunque habían sido puestos en libertad, no vivían libres. Empezaron a vivir como esclavos en su propio pecado. Porque como lo hemos aprendido en esta serie, Natán, la libertad verdadera no es la de las cadenas, sino la del pecado. Puedes estar libres de la esclavitud de cadenas, pero todavía continuarás esclavo del pecado, porque lo que Jesucristo vino es hacernos libres de nuestra verdadera esclavitud, Así es. que es Sí. hacia la del pecado. Sí. Y lo que sucedió después, ¿verdad? Después de todos estos años, tiene repercusiones impresionantes hasta el día de hoy. Y como un Padre Dios amoroso y paciente instruyó a sus hijos allá en el desierto, dándole los 10 mandamientos, lo hace hasta este día, porque estos mandamientos realmente son vida. Cada uno de los no de Dios son vida para los hijos de Dios. La Biblia no nos dice realmente no matarás en un contexto que no podemos matar para comer, porque Dios mismo dijo que nosotros podemos matar y comer. Nos dice que no debemos matar en el contexto de no debemos asesinar, no debemos cometer homicidio. Sí. Se refiere a cosas como el homicidio involuntario, matar a alguien violentamente sin autoridad, la venganza personal y así también el consabido asesinato. De tal manera que Dios no se puede contradecir. Si recordamos en la historia de la Biblia, Dios en múltiples ocasiones le dice a su pueblo que maten a todos sus enemigos, en algunos momentos hasta el ganado de ellos. Así que esto responde preguntas rápidamente como
¿A dónde queda matar los animales y comer? Bíblicamente es correcto. Ujú. Si alguien está en el ejército y por el gobierno tiene que cumplir el, la, el trabajo de ir a una guerra y tendrá que matar, bíblicamente es correcto. Claro. Ujú. Ahora, ¿por qué esto es importante entender? Porque la palabra verdadera en hebreo es no asesinarás. En esta traducción lo tenemos como no matarás. Y tiene todo el concepto y también todo el soporte bíblico. Muchas veces cuando hablamos de traducciones, lo hacemos solamente tal vez para sacar un punto, para creer que sabemos algo, pero hay que ir mucho más allá. Hay que saber si la traducción que te están dando tiene el concepto y todo también el soporte bíblico. Ahora, si hablamos de asesinato, ¿qué constituye un asesinato? Porque hay muerte accidental, hay defensa propia, hay un soldado en una guerra justa, un policía devolviendo el fuego. ¿Qué constituye un asesinato? Ujú. Y esto es lo que vamos a partir de este día y vamos a expandir en el conocimiento de la Escritura. Sí. Primera pregunta que nos podemos hacer, Natán, ¿qué tiene de malo el homicidio? Bueno, Dios es el autor de la vida. Dios es soberano sobre la vida y Dios tiene autoridad sobre la vida humana. Eso es exactamente lo que está pasando en Génesis, en el capítulo 9, en el versículo 6, cuando el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, Sí. por imagen de Dios es hecho el hombre. Mira, en el libro de Génesis dice que no debemos matar a nadie, asesinar a nadie, más específicamente. No debemos asesinar a nadie y si asesinamos a alguien debemos ser asesinados porque las personas son portadoras de la imagen y semejanza de Dios. Sí. En el razonamiento evolucionista, los seres humanos son solo animales afortunados. Ujú. Y en el razonamiento bíblico, somos portadores de la imagen de Dios. ¡Qué Claro. privilegio! O sea, hay una diferencia grande entre humanos y animales, en realidad, Completamente bíblicamente. grande. Si nos remontamos hasta Génesis, donde Dios crea los animales, mira, los ama, provee para ellos, los cuida, menciona las aves de los cielos, los animales del campo, menciona los peces en el mar. Pero Dios crea solamente al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, no a ellos, no a los animales. Por Ujú. lo tanto, los seres humanos estamos en una categoría superior a los animales, más sin embargo inferior a Dios. Sí. Y qué cosa, ¿no? Ahora en día, según el pensamiento evolucionista o la moralidad corrupta que tenemos en nuestra época, en la cual desafortunadamente vivimos para lo que es la moral, pero afortunadamente para lo que es el evangelio, tenemos a las personas cambiando la imagen de Dios, el concepto de cómo Dios crea, Ujú. cómo nosotros somos superiores a los animales y sin embargo inferiores a Dios, poniendo a los animales hasta superiores a Dios mismo. Sí. Tanto así que tenemos organizaciones como por ejemplo, por mencionar una de ellas, PETA, Sí. por sus siglas en inglés, Ujú. en donde están las personas a favor del tratamiento ético de los animales. Y tuvo una frase famosa que la tuvieron que eliminar. Un cerdo es un perro, pero una rata es mayor que un niño. Mm. ¿Sabes? Sí, sí. Detrás de todo esto que hay, se salva al niño antes que al perro. Hubo un caso recientemente, ¿no? De un gorila, creo. Niño que cayó en una jaula de un gorila y ¿Cierto? tuvieron que matar al gorila y estaba la gente indignada porque mataron al gorila. Cierto. Esa es la clase de mundo en la que estamos. Este es el momento, las, te lo digo nos da dolor en el corazón, porque
Hoy en día, si se tuviera que escoger entre el perro y el niño, muchos dicen, me quedaría sin el niño Con el perro. porque el perro es el fiel amigo. ¿Mm? Sí. Ay, sí, Cuando realmente ¿quién es el que porta la imagen y la semejanza de Dios? El niño. claro, Entonces, ¿qué claro. tenemos hoy? Personas defendiendo al maltrato de animales, especialmente de mascotas como perros o gatos, entre otros, y promulgando el aborto en los Estados Unidos y en otros países Sí. que lastimosamente ahora en día es tan común y Ujú, tan fácil ujú, de llegar. ujú. Esta es la corrupción, la maldad, el corazón depravado del hombre, del ser humano. Ujú. El hombre siempre va en contra de Dios. Tanto así que si Dios hubiera hecho al animal a su imagen y semejanza y al hombre no, entonces, ¿sabes qué estuviera pasando hoy en día? Fuera al revés. Porque el hecho es que el hombre siempre va en contra de lo que Dios dice por naturaleza. Dios Sí. dice sí, el hombre dice no. Y si Dios dice no, el hombre dice sí. Sí. Natán, ¿cuántos mandamientos le dio Dios a Adán en el huerto del Edén? Uno, Pues uno, sí. Ujú. un solo Un mandamiento. mandamiento. ¿Y cuántos falló Adán? Ese El uno. único. Sí. El único que Dios le dio fue ese. ¿Sabes? Si hubiera sido al revés, si Dios le hubiera dicho, oye Adán, no vas a comer de ningún árbol, solo de este vas a comer. Si hubiese sido así, él hubiera hecho lo mismo a la contraria, Sí. porque el hombre va por naturaleza en contra de Dios. Sí. Las Así es. personas son creadas a imagen de Dios. Ahora, no significa, y no quiero poner esto en el otro punto, que debemos maltratar y ser crueles con los animales, Claro, porque tampoco estamos a favor en eso en absoluto, claro. pero sí significa que la vida humana es más Valioso. valiosa que la vida de un animal. En Génesis 1:27, si regresamos al contexto bíblico que queremos llegar, dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En cuanto al asesinato se refiere, el problema es mucho más grande. ¿Por qué? Somos portadores de su imagen. De tal manera que asesinar a una persona no es solo violentar a esa persona, sino violentar a su creador, a Sí. Dios mismo. Sí. Entonces, Natán, el homicidio no solo es un problema social, es una afrenta a Dios. Y no solo ofende a la persona, ofende a Dios que la creó a su imagen y semejanza. Cuando uno asesina una persona, también le declara la guerra a Dios porque está atacando a una persona portadora de la imagen que Él hizo. Claro. Dios dice que no, y las personas son creadas a su imagen, tienen dignidad, tienen valor, alguna clase de mérito, deben tratarse con amor, valor, igualdad, justicia y respeto. Sí. Si bien es cierto, no todos son salvos, y ese tema creo que es un tema hermoso en las Escrituras. La salvación viene del Señor y el Señor quiere que todos los hombres se salven. Y como también entendemos, Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, que lo dio para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Escritura no afirma que Dios salvó al mundo, pero sí afirma que Dios amó al mundo. Entonces, si Dios amó al mundo, yo no puedo acabar con a lo que Dios ha amado al mundo. El problema de hoy en día es que esta situación viene desde Caín. Adán, ¿te recuerdas? Adán tuvo dos hijos, Abel y Caín. De repente vemos en la historia bíblica uno de los pecados más atroces, como el asesinato, en su máximo esplendor. Un hermano mata a su otro hermano. La razón por la que lo mata es simplemente porque
su ofrenda fue aceptada por Dios y la otra ofrenda no fue aceptada por Dios porque Dios no mira lo que traes en la mano, sino lo que hay en el corazón. Uno venía en señal de adoración y otro venía en señal de competencia. Uno estaba glorificando a Dios con su vida, el otro no quería glorificar a Dios con su vida. Y entonces viene como todo es el celo, el deseo, la venganza, el odio, asesina a su hermano, porque su hermano era un hombre amado por Dios. Desde ahí entonces la imagen, lo exterior, se convirtió más importante que lo interior, inclusive en el tiempo de Jesús. Mira, me impresiona este cuadro. Fíjate, cuando Juan el Bautista empezó a predicar el arrepentimiento, la primera advertencia que dio en su prédica a los judíos de esa época era esta. Les decía, arrepiéntanse y no empiecen a pensar dentro de ustedes que son hijos de Abraham. Solo a pensar. ¿Por qué? Porque para ellos la apariencia, el exterior, su linaje, era más importante que su interior. Por eso no se querían arrepentir. Claro. Tanto así que cuando Jesús los llama al arrepentimiento, a Jesús sí le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Bueno, Jesús viene y les habla claro y contundente. Jesús les dice, no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjate, ellos como Caín, el exterior. Jesús va hacia el interior. Les dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. El homicidio es un problema demoníaco que alberga al hombre en su interior. Dios crea la vida y Satanás es el que promulga quitar la vida. ¿Sabes? Al enemigo le encanta cuando las personas quieren matar a otros. No solo eso, les inyecta más ese odio, porque el problema está ahí, en el interior. Así como Abel, un hombre piadoso, su hermano Caín lo asesinó simplemente por ser amado por Dios. El homicidio comienza con los primeros dos hermanos y tiene una larga historia en el mundo. Quizás seamos muy avanzados tecnológicamente, pero no estamos avanzados moralmente. Por eso usamos la tecnología para asesinar más eficientemente. Mira, cuando 4 hombres, por ejemplo, tomaron unas 175 millones de vidas en el siglo XX. Si vas con Hitler, con Lenin, con Mao, Stanley, o sea, podemos ir viendo que el hombre solamente ha ido avanzando en cómo usar la tecnología para matar y destruir más. Por eso dice el libro de Proverbios 8:36, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entre más nos alejamos de Dios, de la Biblia, y de pensar como el Dios de la Biblia, más propensos somos a incurrir en el homicidio. Entre más leemos la Biblia y más tendremos la mente de Cristo, más propensos seremos a la pro-vida. Hay datos impresionantes, mi amado hermano. Por ejemplo, un joven promedio cuando se gradúa de la escuela superior a la edad de los 18 años, ha presenciado entre la televisión, los videojuegos y las películas unos 80,000 homicidios. Fíjate, esto es algo impresionante. Ahora, si vamos viendo un poco más el tema y profundizando en hay preguntas muy buenas que seguramente los oyentes tienen. Por ejemplo, ¿puede el Estado tomar una vida? La pena capital, ¿no? La pena capital, por ejemplo, la Escritura dice en Romanos 13 que toda persona se debe de someter a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
y las que la hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a esa autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ujú. Y los que resisten acarrean condenación de sí mismo. Ahora, es muy importante cómo resalta la Escritura esta verdad, porque en esa autoridad no debe de haber tal vez un completo, pero sí un cierto temor por Dios, porque en Romanos 13:13 nos da la clave bíblica para esta respuesta. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Cuando esto se altera y es al revés, ¿no? Vengador para castigar al que hace lo bueno, precisamente está fuera de todo el concepto y el entorno bíblico. Así que esa es una respuesta sobre si un Estado puede hacerlo siempre y cuando esté conforme a la diferencia bíblica o moral que Dios ha establecido en el hombre de lo que verdaderamente es bueno y malo. La Biblia enseña que Dios es la autoridad suprema y ha delegado cierta autoridad al Estado. En Jueces dice, todos hacían lo que les parecía bien ante sus ojos. Las cosas por las que claman los que odian a Dios son cosas que solo Dios puede dar. Por ejemplo, justicia, igualdad, vienen por medio de las leyes que aplican a todas las naciones, tiempos, lugares, razas, culturas, pueblos y orientaciones sexuales. Un gobierno no tiene una autoridad innata. Un padre no tiene una autoridad innata. Un pastor no tiene una autoridad innata. Un profesor no tiene una autoridad innata. Un líder de negocios no tiene autoridad innata. Toda autoridad, entonces, es una autoridad derivada, prestada de Dios. Dios nos la presta. El Estado tiene derecho, de vez en cuando, conforme a las enseñanzas de la Biblia, a sancionar la pena de muerte y quitar la vida a uno de sus ciudadanos, siempre y cuando esto esté conforme a la autoridad verdadera que viene de Dios. Porque en más de 12 ocasiones en el Antiguo Testamento, la pena de muerte fue sancionada por Dios mismo. Y una de estas es el diluvio en Génesis, en el capítulo 6, donde Dios mismo dice que Él iba a enviar las aguas para destruir toda carne que hay en la tierra y debajo del cielo. Así que la pregunta es entonces, ¿tiene derecho el Estado de ir a la guerra? Una buena pregunta. ¿Un Estado, una nación, un gobierno tiene derecho alguno de ir a la guerra? Claro que sí. El pueblo de Dios va a la guerra, incluso hay héroes guerreros en la Biblia. La Biblia dice que debemos orar por nuestros líderes, tenemos que orar para que ellos, aunque no conozcan al Señor, reciban sabiduría de parte del Señor, porque ese es el deseo de Dios. Pues se nos acabó el tiempo por hoy en relación a este tema, pero vamos a continuar la semana que entra hablando más acerca de este mandamiento de no matarás. Vamos a estar hablando acerca del aborto y vamos a estar dando algunas de las conclusiones finales que podemos sacar acerca de qué significa final y realmente este mandamiento de no matarás, cómo lo aplicamos a nuestras vidas hoy. Algunas conclusiones más que tuvimos con el pastor José Olivares, así que acompáñenos la semana que entra, vamos a continuar con este tema. Recuerden que pueden buscarnos en Facebook, pueden seguirnos en Twitter con la cuenta @clasaradio y también pueden bajar nuestra app completamente gratis para Android o para su iPhone. Busquen Clasificación A y ahí pueden también estar escuchando los programas desde sus teléfonos, donde sea que estén. Gracias por acompañarnos esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios.
Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.